Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación. A mí me tocó dar dos temas. Creo que hablar de urgencias neurológicas pediátricas es muy amplio. En realidad, yo creo que los temas que se han revisado, para mí también vendrían siendo urgencias neurológicas pediátricas. Entonces, pero lo que quise abordar, aunque son tres cosas que voy a abordar ahorita en urgencias neurológicas pediátricas, pareciera de lo más simple, pero es lo que desafortunadamente menos sabemos abordar, ¿sí? ¿Cuáles son estas tres cosas? Lo primerito es cómo tratar a un niño con un traumatismo craneoencefálico severo. La segunda es cómo tratar y abordar a un niño con cefalea o con dolor de cabeza. Y la tercera es precisamente cuando llegan, que es algo muy común en un servicio de urgencias, cómo abordan una crisis febril. En realidad repito, términos, pues sí nos llegan, ya lo sabemos, si por práctica o rebosamiento los atendemos, pero no es, digamos, que la forma más adecuada, y también eso repercute a su vez en la parte pronóstica. Entonces, vamos a ver primero lo que son las crisis febriles. Hace mucho tiempo se ha determinado, desde la década de los 90, se había establecido como tal cuál es la definición de crisis febril. Antes se mencionaba que era una convulsión asociada a una enfermedad febril en ausencia de una infección del sistema nervioso central o de un desequilibrio hidroelectrolítico en niños mayores de un mes sin antecedente de convulsiones febriles atípicas, previas. Entonces, a excepción de la etapa neonatal, decían que a partir del mes podíamos decir que era una crisis febril. Sin embargo, el rango como que era muy amplio y no estaba totalmente definido. Fue hasta que en el 2014, con la nueva revisión precisamente que hizo la Liga Internacional contra la Epilepsia para la definición operacional de la propia epilepsia, define la crisis febril como aquellas que suceden entre el tercer mes y los 6 años de vida, asociados como tal a una enfermedad febril, pero que no corresponde a una infección del sistema nervioso central, sin antecedente de crisis neonatales. Es decir, si un niño tuvo una crisis convulsiva neonatal, ya no puede formar parte de, si la presenta posteriormente con fiebre, de decir que es una convulsión febril, o no provocadas que cumpla con un criterio de una epilepsia sintomática aguda. Es decir, que también si ya hay un daño secundario, un daño previo, ejemplo, volvemos a poner a los neonatos con una encefalopatía hipóxico-isquémica, ya no podemos determinar que se trate de una crisis febril porque ya hay una causa o un daño finalmente estructural que va a condicionar también alta probabilidad de presentar crisis epilépticas. Entonces, las crisis febriles, el rango de edad entre 3 meses y 6 años es algo muy frecuente. Normalmente el promedio en el que acuden al servicio de urgencias son entre los 12 y los 18 meses, entre el año y el año y medio de edad. Son más frecuentes en los hombres. Y aquí sí algo bien muy importante: si hay antecedentes en la familia de que el papá, la mamá o el hermano presentaron crisis febriles, la probabilidad es que la descendencia de forma vertical, es decir, los nietos, los hijos o bueno, más bien los nietos, también tienen una alta probabilidad de poder padecer como tal crisis febril. Si hay una historia familiar global, entre un 15 o 40% de los nietos, en este caso si el abuelito fue el que convulsionó, se eleva hasta 40% para poderlas padecer. Si el papá es el que las padeció, entonces un 25%, pero si tenemos padres y hermanos, hasta más de 50% pueden presentar. A la baja de los receptores GABA, de forma que siempre predomina como tal, o los mismos pirógenos endógenos van a hacer que siempre esté en un grado de o en un estado de excitabilidad el cerebro. Por eso es que a grosso modo se da como tal la crisis febril. Otro aspecto muy importante aquí es que una de las neuronas que se ven altamente afectadas en una convulsión febril son las neuronas que están a nivel del hipocampo. De ahí que por eso actualmente, bueno, ya desde hace muchos años, las crisis febriles pueden ser como un factor de riesgo para desarrollar esclerosis mesial del temporal en la etapa adulta. Por eso es como muy relevante esta parte. Ahora bien,
¿Cuáles son los factores de riesgo pues, a una crisis febril? Son diversos. Los primeritos son las infecciones, desde precisamente los virus más comunes de las vías respiratorias superiores, hasta algunos más endémicos o de ciertas regiones como los adenovirus. En esta temporada, por ejemplo, el virus de la influenza y otras más que a lo mejor ahorita están adquiriendo mayor importancia, sobre todo en las áreas de infectología, es el virus herpes tipo 6. Pero no todos los hospitales se tienen el acceso para poder hacer la determinación. Otro aspecto muy importante son la susceptibilidad genética. Ya hay como tal ciertas epilepsias que se desarrollan posteriormente entre las edades de los 5 a los 10 años, como un síndrome epiléptico que puede manifestarse inicialmente como convulsiones febriles y posteriormente desarrollar una epilepsia. Y el ejemplo más claro es el llamado síndrome de Dravet, que es una epilepsia, sobre todo que se puede presentar entre los 5 años y los 10 años de edad y debutan con convulsiones febriles. Otros sería la deficiencia de hierro. Por eso también en un paciente que presenta convulsión febril debemos de hacer hincapié al abordarse en un servicio de urgencias, mínimo pedirle precisamente una biometría. Si hay anemia es un factor muy importante que se relaciona con la mayor incidencia de crisis febril. Las vacunas, solamente 2 vacunas son las que dan problema en realidad para producir o que predisponen a convulsión febril, que es la DPT y la triple viral. En realidad, los demás vacunas, sobre todo porque preguntan a la mamá, ¿puedo vacunar? ¿Puedo vacunar a mi hijo si tiene una convulsión? Claro que lo puede vacunar, solamente hay que de alguna forma tener o decirles que puede presentar secundaria a la fiebre en la aplicación de la vacuna por la DPT y la triple viral. Los criterios clínicos para tener una convulsión febril, ¿cuáles son? Primero, que haya fiebre. Doctor, es que llego con 37.7, no es fiebre. Es que tuvo fiebre 37.5, no es fiebre. Forzosamente tiene que tener arriba de 38 grados centígrados, que eso ya es la definición de fiebre. Que tenga la edad, como se había mencionado desde un principio, entre 3 meses y los 6 años de edad. Que haya datos datos clínicos que no nos hagan pensar en una neuroinfección, pero aquí es donde, por eso considero que es importante el abordaje de la convulsión febril. Ausencia de alteraciones metabólicas, es decir, que corroborar que no haya, por ejemplo, en la etapa pediátrica es muy frecuente ver en los neonatos o aquellos que tengan algunos errores innatos del metabolismo, hipoglucemia, por ejemplo, y eso predispone, o algunos otros que tienen hipocalcemia. Entonces, por eso es importante corroborar que no haya una alteración metabólica y que no exista crisis no historia de crisis convulsiva, perdona que me equivoqué, afebril. Es decir, si el paciente ya tuvo una crisis no provocada y tampoco relacionada con fiebre, entonces ya tuvo, una crisis no provocada o sin fiebre, no podemos pensar posteriormente que pueda tratarse de convulsión febril. Las crisis febriles se dividen en 2 tipos y todo este diagnóstico es meramente clínico. Se dividen en simples y se dividen en complejas y hay solamente, digamos, 3 parámetros que vamos a tomar en cuenta. El primero, la duración. Si dura menos de 15 minutos, que ahorita es lo que también va a estar en disyuntiva porque vamos a ver que estado epiléptico por el tiempo, muchos dirían, bueno, ¿por qué le dicen que si ya son 15 minutos debería estar en un estado epiléptico? Pero no, tiene por la fisiopatología que se tiene, que es nada más producida por los pirógenos endógenos, sino no hay otro factor a excepción de lo genético que mencionábamos, por eso podemos tomar en cuenta que no puede formar parte del estado epiléptico, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, simples, menor de 15 minutos, complejas, mayor a 15 minutos. Simples, una sola crisis en 24 horas, complejas, más de dos o más crisis en 24 horas. Y la tercera es que las simples normalmente se relacionan con crisis epilépticas generalizadas y las complejas con crisis epilépticas focales. Entonces, esos son los 3 parámetros que vamos a tomar en cuenta: el tipo de crisis, la duración y el número de crisis que tienen al día para poder definir si es simple o es complejo. Pero doctores que luego llegan con fiebre y están en estado epiléptico. Aquí hay un término precisamente que mencionar, que es el estado epiléptico febril. Y entonces es digamos que un apartado, no quiere decir que sea algo diferente, se tratan prácticamente de la misma manera que un estado epiléptico ordinario, pero aquí toman en cuenta el tiempo. Para ellos todavía el estado epiléptico febril es 30 minutos, siempre y cuando llegue precisamente con una convulsión febril y dure 30 minutos. Y sobre todo con temperaturas o con eliminación de temperaturas mayores a 39.5 grados.
Esto es algo bien importante mencionarlo porque el estado epiléptico febril, si le da a un paciente pediátrico, es mortal. Entonces, en realidad es necesario que cuando lleguen inmediatamente, y si es por convulsión febril, se trate tal cual, se sigue la misma línea de las guías del estado epiléptico, pero sí comentar que puede tener como tal una falla o una resistencia o refractariedad más amplia al tratamiento. Entonces, si nosotros vemos, van a llegar los pacientes entonces entre 3 y 6 meses, de 3 meses a 6 años de edad, con fiebre, ya sea con crisis epilépticas generalizadas o focales, y entonces yo las categorizo si es simple o si es compleja, pero ¿a quién estudio? ¿Verdad? Porque muchos salen del servicio de urgencias con tratamiento y sin estudio, o a veces con estudio y sin tratamiento. Entonces, ¿a quién realmente amerita estudiarse? Las crisis febriles complejas son las que se estudian y a las que se les valora dar tratamiento, ¿sale? Entonces, ¿qué les vamos a pedir una crisis febril compleja? Electroencefalograma, un estudio de neuroimagen dada la focalidad para descartar que exista precisamente alteraciones estructurales, y también líquido cefalorraquídeo. ¿A todos les voy a tomar líquido cefalorraquídeo a todas las crisis febriles complejas? Sí. Ok, y si llegan con una simple, ¿les puedo tomar? O sabe que es un niño que ya llegó muchas veces al servicio de urgencias con crisis febriles simples y llega casi cada 4 meses al servicio de urgencias. ¿Le voy a tomar punción lumbar? Sí, no, porque bueno, aquí lo tenemos. Definitivamente, si realmente el paciente tiene datos de una neuroinfección, como ya se los mencionaron. ¿Y en quiénes voy a valorar si sí o no? En aquellos que ya hayan recibido antibióticos. Si es un niño menor de 1 año y que ya recibió antibióticos, preferentemente hay que tomar punción lumbar, porque en un niño menor de 1 año, o sobre todo en menores de 2 años, no vamos a tener los datos clínicos de una neuroinfección, sea viral o bacteriana, una meningitis o una encefalitis, tal cual como en un adulto. Por eso es que sí se toma la opción, ¿recibe antibióticos un niño? Sí. Entonces, aunque sea simple, habría que valorar tomar una punción lumbar. O bien, hay que preguntar cantidad de vacunación, ¿está al corriente con sus vacunas? ¿Le hace falta, no sé, la DPT le hizo falta, ¿no? O le hizo falta las 2 últimas de pentavalente celular? Pues ni modo, con esos pacientes que tienen un esquema de vacunación incompleto, a pesar de que sea una crisis febril simple recurrente, hay que considerar tomar punción lumbar. ¿Para qué? Para descartar precisamente neuroinfección. Y bueno, de los electroencefalogramas y de la resonancia o la tomografía como estudio de imagen, toda crisis febril compleja se debe de tomar, pero solamente se ha visto que hasta de un 30-40% salen con alteraciones bioeléctricas, y en el caso de la tomografía se reduce hasta un menos del 5%. Entonces, nuestro estudio primordial siempre va a ser, si hay crisis febriles recurrentes, en orden prioritario, la punción lumbar, el electroencefalograma y por último, el estudio de imagen. ¿Por qué es importante tratar y conocer bien cómo es una crisis febril? Porque estos predisponen posteriormente o a edades posteriores el desarrollo de epilepsia. No es tanta, pero de alguna otra forma sí existe el riesgo. En el caso de una crisis febril simple, la incidencia o la probabilidad de tener epilepsia posteriormente es del 1 al 2%. Y en el caso de tener como tal una crisis febril simple más historia familiar o simplemente una crisis febril compleja, puede tener hasta del 5 al 10%. La importancia aquí, como les mencionaba, son por esto, se relaciona en la etapa adulta mucho con esclerosis del lóbulo temporal. Entonces, recientemente salió precisamente en Lancet un estudio que mencionaba eso. Ahorita pues sí, en el centro médico donde estoy trabajando sí se ve mucho eso y sí se indaga al respecto. Y muchos de los pacientes que ahorita que sí tenemos, adolescentes que han entrado inclusive ya a cirugía de epilepsia, sí tienen el antecedente de convulsión febril. Entonces sí es un factor muy directo para el desarrollo de esclerosis del lóbulo temporal. Y la segunda es que pueden tener también alteraciones del comportamiento o bien del aprendizaje, llámese por un trastorno por déficit de atención y hiperactividad o el mismo trastorno de lenguaje. Cuando llega una crisis febril, ¿cómo la voy a tratar en urgencias? Tal cual como cualquier otra urgencia neurológica de tipo epiléptico. Hay que remitir precisamente la crisis y en niños sigue estando presente estos 3 medicamentos.
ya sea diazepam, ahí están las dosis, 0.1 a 0.2 miligramos por kilo dosis, o midazolam, 0.2 miligramos por kilo dosis, que es lo que más tenemos. Lorazepam, en realidad, bueno, creo que en los institutos o en el sector salud es muy poco probable que encontramos lorazepam, o a veces lo encontramos, pero no para el manejo intravenoso. Y le voy a dar tratamiento a los pacientes que tienen crisis febriles. Una crisis febril simple no se trata. Entonces, cada vez que tengan y que interroguen e indaguen y determinen o concluyan que es una crisis febril, la crisis febril no se trata. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes que llegan con crisis febril salen con tratamientos. ¿Cuál es la consecuencia de los tratamientos prescritos sin tener este conocimiento? Que a largo plazo, a mediano o a largo plazo, alteran de manera muy importante el aprendizaje y disminuyen el coeficiente intelectual. Entonces, por eso no es recomendable dar estos medicamentos de forma profiláctica. Doctor, pero ¿y si le doy fiebre y desde antes le doy para que ya no le dé fiebre? ¿Le va a reducir el riesgo de tener crisis febril? No. En realidad no se ha visto que reduzca. El que no le dé fiebre, a pesar de tener una infección, no implica que no le va a dar la crisis febril, porque al final de cuentas el sistema inmunológico está trabajando y está produciendo virógenos endógenos, que es el principal factor gatillo para el desarrollo de este tipo de crisis. Entonces, el mejor tratamiento que actualmente se ha establecido es el intermitente. Antes, bueno, en algún momento les había dicho que nada más existían pruebas con el clobazam, que es una benzodiazepina, pero en este caso, ¿qué se hace? Cuando realmente el paciente empieza con la crisis, con el cuadro infeccioso, se le da 3 días continuos clobazam, y eso sí reduce como tal hasta un 70%, 70-75% la probabilidad de tener crisis febril, ¿sale? ¿Qué otro medicamento es el que ahorita está un poco más en boga? El uso de levetiracetam, y en últimas corrientes topiramato. Es el que está viéndose si también se puede utilizar de forma intermitente para prevenir el desarrollo de las crisis epilépticas. Entonces, esto, les repito, parece simple, pero es real, y para que vean que en sí se reduce a muy poco. ¿Y por qué es una urgencia como tal? O consideramos es una urgencia porque en realidad, si nosotros no sabemos que esto puede progresar a estado epiléptico, el pronóstico es malo. Y si también nosotros prescribimos precisamente de forma equivocada los tratamientos, a mediano o a largo plazo pues van a tener consecuencias como tal los pacientes. Entonces, las crisis febriles es un motivo de urgencia y deben tener verdaderamente conocimiento de cómo tratarlas, a quién sí estudiar y a quién enviar a su casa con tratamiento. No sé si de este tema tengan alguna duda o pregunta. Si no, adelante. Doctor, yo quiero sí. comentar una experiencia no tan positiva que sí. tuve como 3 años. El sábado por la tarde llega una bebé de 72 horas de haber nacido, con un síndrome febril, ¿verdad? 41 de temperatura. Se alivió en un hospital público, estoy trabajando en el área de pediatría a nivel privado, llega, nosotros le bajamos la temperatura por medios físicos, se baja con gatillas, se le da paracetamol, etcétera, le baja hasta 38. Pero los días sábados y los domingos no hay laboratorio. ¿Qué nos recomienda hacer? El domingo vuelve a regresar otra vez lo mismo, ¿sí? Por eso. Entonces nos vemos de tal manera incapacitados para completar los diagnósticos. Lo que pasa es que ahí sí va a ser a lo mejor un poquito dura mi respuesta. Es que en realidad no podemos, a pesar de las deficiencias que pudiéramos tener, no podemos así deliberadamente decir, bueno, es que ya ha venido varias veces, le doy tratamiento. Dice la fiebre es un factor, como lo mencionamos, muy importante, pero si no ha presentado como tal o ha cumplido los otros como tal criterios para poderle iniciar como tal algún tratamiento en el caso de las crisis febriles complejas, yo diría que precisamente solamente tendríamos que darle como tal vigilancia. En Estados Unidos, ahí sí, por ejemplo, se le capacita al familiar y se les prescriben y se les dan las ámpulas de diazepam y ellos solitos se las pueden administrar en dado caso de que pueda tener. Sin embargo, en nuestro país no, Estados Unidos es el único que tiene ese sistema. Yo que recomendaría ahí, en realidad, si está regresando, yo preferiría mejor tal vez hospitalizarla para que yo mismo corrobore y le dé como tal vigilancia
Y si yo corroboro precisamente que puede presentar alguna convulsión febril, la categorizo y sí le doy como tal tratamiento, pero no ir a casa. Emigró para la ciudad de Puebla, seguía con fiebre, ¿verdad? La diagnosticaron a los 7 días de evolución, meningitis tuberculosa. Por eso le comento, o sea, en realidad hay que preguntar precisamente todos los antecedentes, y ahí más bien ahí lo que valdría la pena para poder decir como lo que mencionábamos. Aquí el factor más importante para poder hacer una punción lumbar o pensar en una neuroinfección, como lo mencionábamos, es todo niño menor de 1 año. Entonces, si es un niño menor de 1 año y está llegando con convulsión febril y como dice usted le tocó el escenario que no tenía nada, es preferible mejor hospitalizar y pecar de exagerado, porque las posibilidades de ser una neuroinfección son altas. Entonces, un factor de riesgo para tener una neuroinfección y una confusión entre convulsión febril y meningitis, ya sea bacteriana o de otra etiología, es que sean menores de 1 año. No sé si hay algún otro comentario. Disculpe, doctora, ¿a qué se refiere el fenómeno de TOD? El fenómeno de TOD es un, digamos, como una consecuencia precisamente en donde existe posterior a una crisis, una parálisis como tal de un segmento corporal. En este caso, casi siempre es una hemiparesia. A eso se refiere el fenómeno de TOD. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Este es nada más un algoritmo que lo propone precisamente lo que es en el Reino Unido. Ellos llevan este sistema donde van palomeando cada uno de los datos clínicos si presenta, para primero categorizarlas, para conocer sus antecedentes y así ya decidir en el momento si amerita o no estudiarse, ¿no? Es algo muy práctico, me parece que es muy bueno lo que ellos mencionan, y esto siempre lo tienen en su servicio de urgencia, pediatría. Bueno, un segundo aspecto que tenemos que ver es la cefalea. Al igual que en el adulto, la cefalea en el niño es la primera causa, ¿sí?, de consulta en un área de urgencias pediátricas. La cefalea se define como el dolor o malestar generado en la cabeza originado por estructuras intra o extracraneales y que pueden permanecer en esa misma localización o irradiarse a otras. En el caso de los niños, del 17 al 90% de ellos refieren como tal haber iniciado la cefalea 1 año previo de cuando llegan a consulta. Entonces, la mayor parte de ellos pasa una evolución en cuestión temporal muy larga o amplia. En menores de 7 años es más predominante en los niños, y en la pubertad normalmente se equipara entre hombre y mujer. Y la mayor parte se refiere que si nosotros hacemos como tal una investigación y un interrogatorio correcto, podemos categorizar hasta en un 12 a 25% de los pacientes a la consulta de forma inicial como una cefalea tensional y hasta un 8% como tal migraña. Esto es bien importante porque en ocasiones hay muchos médicos también que no creen que la migraña le dé a los niños. Y en realidad sí le sigue dando, bueno, sí es un padecimiento que le da a los niños, aunque también hay ciertas particularidades como lo saca en su consenso la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, que los niños ahí pueden o no cumplirse al 100% todos los criterios que se mencionan. ¿Qué es lo que duele en la cabeza? Duele el cuero cabelludo, las arterias, las mucosas, el oído externo y medio, los músculos del escalpe, la cara y el cuello. Eso es desde el punto de vista, digamos, más externo. Pero adentro, de alguna otra forma, hay que comentar que lo más importante es que el encéfalo no duele. Lo que duele precisamente son las estructuras que lo cubren. Por eso también al momento de tener un paciente, así como en las convulsiones febriles que llega al servicio de urgencias, con dolor de cabeza, estamos totalmente obligados a indagar primero clínicamente para hacer todos nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, una sinusitis puede tener dolor de cabeza, sí, ¿verdad? Un golpe en la cabeza, por muy superficial que sea, también puede generar como tal una cefalea. ¿Cómo categorizamos a las cefaleas? Las cefaleas las podemos clasificar de acuerdo al origen como primaria o secundaria, o de acuerdo a la temporalidad, es decir, aquellas que sean simplemente agudas, porque duran menos de 5 días y no tenían ningún antecedente de un evento de dolor de cabeza previo. Aquellas que son agudas recurrentes, cuando aquellas que recurren periódicamente con intervalos libres de síntomas, en donde generalmente la intensidad no cambia, llega a ser la misma. En las crónicas no progresivas, aquellas que duran entre 15 a 30 días y la intensidad son de episodios similares en comparación a las progresivas que tienen la misma duración
o tienen ya la misma, digamos, los mismos días en los que persiste el dolor de cabeza, pero la intensidad aumenta. Como vemos en esta gráfica, la parte azul sería, por ejemplo, la aguda recurrente, la parte verde una aguda porque es un evento único, aislado y que no hay ni antes ni después de la misma. La crónica no progresiva con el naranja, ¿sí? Porque dura muchos días pero no aumenta ni varía la intensidad, y posteriormente la crónica progresiva sería la roja, porque dura muchos días pero va aumentando de intensidad. Esto porque es importante al interrogarlo tanto en niños y en adultos, porque esto nos va a permitir de alguna otra forma categorizar cuáles son las posibles causas precisamente a las que me estoy enfrentando. Entonces, un aspecto, me voy a saltar primero, un aspecto bien importante que se tiene que hacer, y sobre todo en los niños es un poco más difícil porque ellos no lo expresan. Tenemos que hacer como tal interrogatorio indirecto y de acuerdo también al comportamiento que nos refiere el papá, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Es que se agarraba la manita en la parte de atrás, entonces ya podemos de ahí por lo menos categorizar la localización. O sabe qué es que lloraba mucho y yo lo veía arquear, ¿no? No vomitó pero arqueaba o se doblaba, entonces podemos indagar que a lo mejor tiene precisamente o estaba acompañado de náuseas. Entonces en la edad pediátrica es un poquito más difícil porque es de forma indirecta. Ya cuando tenemos un escolar o a lo mejor un adolescente, bueno, ya también nos va a saber referir sus síntomas. ¿Qué debemos de interrogar siempre? Todo paciente que llega a un servicio de urgencias por un dolor de cabeza, ¿dónde le duele? Si el dolor se queda ahí o si irradia a otra parte. Si tiene como tal, cuántas veces le ha dolido precisamente en cuestión temporal en los últimos 15 días. Si tiene predominio de horario, qué tipo de dolor es, si es opresivo o pulsátil, si hay síntomas asociados, en este caso se menciona sobre todo visuales, sensitivos, sensoriales o autonómicos, qué es lo que lo desencadenó. Hay que a través de preguntar intensidad del dolor. Se puede hacer la escala, hay diversas escalas. En el caso de los niños utilizamos, se me olvidó ponerla aquí, la famosita escala de caritas, ¿no? Donde señalan precisamente qué cara ponen cuando les da el dolor, o cualquier dolor, no precisamente dolor de cabeza. ¿Cuánto le dura? ¿Qué otros antecedentes hay como tal, sobre todo de tipo patológico? Y algo bien importante, ¿no? Que actualmente también, como estamos teniendo mucha obesidad infantil, y ahorita precisamente nosotros allá vamos a hacer un estudio al respecto, porque ya hemos tenido mucho el diagnóstico de hipertensión en intracraneal idiopática en el paciente pediátrico. Entonces, por lo mismo de la obesidad, se relaciona mucho con la obesidad, y estos pacientes, ¿qué es lo que hacen? Dicen que cuando se agachan, ¿no? O cuando cambian de posición, tosen, hacen del baño, normalmente aumenta y empieza como tal el dolor de cabeza. Entonces es algo también que está adquiriendo mucha relevancia. Y por último, hay que explorar precisamente bien, o hay que mencionar si tuvo algún problema, en este caso a lo mejor predominantemente como en el seguimiento visual, ¿no? O si nota que se le mueve menos, o una simetría o una paresia facial, etcétera. ¿Por qué? Sobre todo porque, bueno, no sé si lo comentaron anteriormente, pero en el caso de los niños, por el volumen intracraneal que tienen, si les da una meningitis bacteriana y realmente no se detecta y evoluciona, es muy frecuente que hagan precisamente afección de los nervios craneales, ¿no? En el caso de las meningitis bacterianas de una evolución severa, o una meningitis tuberculosa. Entonces, el aspecto, la causa más importante de la urgencia, ¿por qué el dolor de cabeza es importante? Y sobre todo la migraña. En realidad la migraña en los niños, si ustedes se van a revisar, es demasiado incapacitante, y la calidad de vida de no detectarse adecuadamente una migraña es alta. Entonces baja el rendimiento escolar, baja precisamente como tal sus actividades cotidianas, y por lo tanto, bueno, hay ciertas otras limitaciones en el desarrollo, como en el juego o en la relación social. Por eso es que es importante. La migraña como tal la define, ¿no?, la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza como 5 o más episodios. En el caso del adulto menciona 2 horas como mínimo, en el niño puede ser 1 hora, que puede durar 1 hora, de tipo pulsátil del dolor, hemicraneano, que puede tener acompañado de fotofobia y fonofobia, náusea y o vómito, y que también se pueden exacerbar con las actividades físicas. Digamos que esos son a grosso modo como yo voy a diagnosticar la migraña.
Pero lamentablemente en la mayor parte de nosotros en la edad pediátrica la migraña que llega al servicio de urgencias es una migraña ya de larga evolución y complicada. No llegan a lo que se llama estado migrañoso, que es cuando son mayor de 72 horas, pero sí llegan a las 48 horas y normalmente con un tratamiento inicial con AINES generalmente no se recupera. Entonces, si nosotros dejamos que esto pase y llega el estado migrañoso también tiene muchas consecuencias en la edad pediátrica. Por eso es que un dolor de cabeza que tal vez para nosotros lo mencionemos como adultos como migraña, para el niño sí puede ser como altamente importante y con muchas repercusiones. Lo importante aquí es que si ustedes detectan precisamente una migraña sin llegar a las 72 horas y que ya está con finalmente una intensidad muy importante, lo primerito que mencionan las guías es que demos AINES. Sin embargo, les comento, la mayor parte de los pacientes cuando llegan acá no se recuperan con AINES. ¿Y cuál es el AINE que está más recomendado? El primerito, ibuprofeno. Ya no es el paracetamol. Actualmente es el ibuprofeno el que se debe de dar precisamente en la edad pediátrica. Si no tenemos ibuprofeno, naproxeno, ¿sí? El ketorolaco, porque aquí no puse dosis, el ketorolaco también se ha utilizado o se ha recomendado, pero sobre todo en el paciente tiene una mayor eficacia en el paciente adolescente y ya cuando es mayor de 12 años, ya sea que se esté conjugando con los ergotamínicos. Entonces, pero también se ha visto que pacientes inclusive pasándoles ketorolaco no mejora precisamente el dolor. Todo paciente que tenga migraña, además de tener el poder, bueno, los antieméticos, además de evitar precisamente la náusea y el vómito, también tienen como tal un efecto desde el punto de vista fisiopatológico para disminuir precisamente como tal el estímulo de o la sensibilidad del dolor precisamente a nivel del núcleo sensitivo del trigémino. Entonces lo que recomiendan, la primera opción es la clopidogrel, pero lo que tenemos aquí es la metoclopramida. Entonces también un paciente que llega y que lo pueden diagnosticar con migraña, tenga o no tenga vómito, vale la pena darle como tal metoclopramida. El tratamiento abortivo solamente lo tenemos indicado en mayores de 12 años en la edad pediátrica y puede ser en los que hay en México aquí serían el sumatriptán y el solmitriptán, ¿sale? Pero la desventaja es que solamente son en mayores de 12 años, ¿sí? Que son agonistas serotoninérgicos, pero para eso precisamente se hacen como tal la serie de combinaciones de los AINES con los antieméticos y en algunos casos ya precisamente por kilo de peso o mayores de 8 o 10 años el usar como tal los ergotamínicos. Y si llegan precisamente y no se les quita el dolor, sigue estando en boga si utilizamos esteroides realmente para poderle quitar el dolor de cabeza. Lo que se hace, por ejemplo, se ha establecido en muchos consensos en la edad pediátrica para quitarles el dolor de cabeza es que si se usa esteroide, ¿cuál? Predominantemente lo que es dexametasona, la dosis 0.2-0.3 miligramos por kilo dosis y normalmente se recomienda entre 48 y 72 horas utilizarlo. Las guías para el estado migrañoso en la edad pediátrica, claro, edad pediátrica sí lo mencionan que ya una vez establecido el estado migrañoso porque dura más de 72 horas, está totalmente recomendado aún en la edad pediátrica el esteroide. Entonces, si se fijan, el que tengamos un dolor de cabeza puede ser migraña, pero aquí ¿cuál es lo principal que debemos de evaluar? Si realmente no cumple con todos los criterios de migraña y de acuerdo a la temporalidad, tenemos que descartar otras causas. Si es aguda, pues prefiero que sea de tipo agudo, pero si ya es crónico, entonces y es progresivo, el dolor de cabeza tenemos que descartar una hipertensión intracraneal idiopática, abscesos cerebrales, hidrocefalia, neoplasias del sistema nervioso central. Si es progresiva, si no es progresiva puede ser como tal a lo mejor también inclusive por abuso de analgésicos, que también es otra cosa que llega y que también en los niños ha estado incrementando la incidencia de la cefalea secundaria al abuso de analgésicos, aunque su intensidad del dolor sea leve. Entonces, la importancia del dolor de cabeza como urgencia es categorizar primero si no hay migraña o una cefalea tensional, o sea, cefaleas primarias, y si no, inmediatamente buscar precisamente alguna causa secundaria, sobre todo si el dolor ha sido crónico, sea predominantemente no progresivo. Y bueno, esta última urgencia ya la comentó el doctor. Bueno, es que no había visto yo como tal, pero quiero mencionar algo muy importante en el aspecto pediátrico. No me voy a detener mucho con esto. En el niño, como mencionaba el doctor, hay que ser bien juiciosos de preguntar qué otros factores de riesgo tiene, es decir,
dónde vive, a dónde ha viajado, qué enfermedad exantemática ha tenido, ¿sí? O si de alguna otra forma también las famosas zoonosis o que es la convivencia con animales. Ahorita, por ejemplo, en el caso de la Borrelia, ya van dos pacientes que hace 15 días llegaron diferentes, no familiares, y ahorita ya se les hizo el diagnóstico de neuroborreliosis precisamente porque acudían frecuentemente a practicar deporte al Bosque de Aragón en la Ciudad de México. Entonces ahí hay venaditos y hay otros que conviven y dejan que los niños precisamente convivan con los animales. Entonces la importancia de una encefalitis o de una neuroinfección, y yo creo que en todas las edades, pero en el niño sobre todo, es preguntar y agotar totalmente todos los factores de riesgo que puedan estar asociados. Las manifestaciones clínicas, como les comentaba, si es muy chiquitito, recién nacido, lactantes, únicamente pueden comportarse con pobre tolerancia a la vía oral, irritabilidad o datos de letargia o de manera inespecífica pura fiebre. Por eso es que vuelvo a lo mismo, si nos regresamos al primer tema, hay fiebre y hay una convulsión febril, es importante poder evaluarlo y decidir, como le mencionaba como tal doctor, si es algo muy complejo, ha estado recurrente, es menor de un año, pues hasta no demostrar lo contrario tenemos que descartar que sea una neuroinfección. Y en el adolescente pues ya puede haber como tal todos los síntomas, ¿no? Síntomas como tal del comportamiento o las alteraciones del estado de conciencia, crisis epilépticas, movimientos extrapiramidales o anormales. Aquí lo importante es ver cuáles son los criterios para poder definir encefalitis. Entonces, en el 2014 se hizo un consenso internacional contra la encefalitis y se establecieron como tal criterios para poder establecer, y esto es lo que yo luego les digo a los residentes que están ahorita con nosotros haciendo precisamente la especialidad de neurología. Cada vez que nos piden una interconsulta en urgencias para esto, llévense esto en su manita. No quiere decir, no porque no es obligatorio sabérselo de memoria, pero sí tener conocimiento que existe. Puedo llevármelo como tal en mi carterita y decir, bueno, ¿cómo sospecho que es una encefalitis? Para esto mencionan que debe tener siempre el primer criterio, alteración del estado mental o del comportamiento, ya sea como tal, por lo menos 24 horas, sin alguna causa determinada. Doctor, es que ni se cayó, ni se pegó, no se droga, no fuma, no toma, no va a fiestas, lo digo por los adolescentes, lo cuido yo, casi lo tengo amarrado a mi cintura, o sea, no se mueve. ¿Por qué? Porque, o sea, en realidad no es un niño descuidado como para pensar que por alguna otra causa pudiera tener esta alteración del estado de conciencia. Y los siguientes criterios deben ser mayor a 2 criterios posibles para hacer un posible diagnóstico y mayor a 3 criterios para establecer un probable diagnóstico. ¿Y cuáles son? Que haya tenido fiebre, arriba obviamente de 38 grados, como se define fiebre, dentro de 72 horas, ya sea antes de que inicie el padecimiento, la alteración del estado de conciencia o posteriores a. Eso es algo bien importante, ¿sí? Hay que preguntar, ¿y la fiebre cuándo empezó? No, es que empezó con la alteración del estado de conciencia y hoy empezó con fiebre. Ah, no, entonces no, claro. O sea, son 72 horas antes o 72 horas después de haber iniciado con el problema de la alteración mental o del comportamiento. Que haya crisis generalizadas, crisis epilépticas generalizadas o focales, que haya datos neurológicos focales, sobre todo de tipo motor, líquido cefalorraquídeo, es importante. ¿Sí? Normalmente también nosotros en pediatría lo utilizamos por edades, pero en forma global o ya también para el adulto no debe de existir más de 5 células, ¿sale? Anormalidad en el parénquima cerebral y cambios en el electroencefalograma. A lo mejor estos 3 últimos de forma inicial no los tengo, pero tengo un mayor y 3 menores que en un servicio de urgencias sí puedo indagar con interrogatorio y con exploración y puedo definir si es posible o probable encefalitis. ¿De cuál? Pues de origen viral. Es importante mencionar, aquí les comento como tal este algoritmo, que todos los pacientes en realidad con sospecha precisamente de encefalitis es de gran relevancia porque la evolución puede ser catastrófica, sobre todo si tenemos por ejemplo los virus de la familia herpes, como virus herpes tipo 1, en el caso del neonato virus herpes tipo 2 por el traspaso al nivel del canal vaginal, el tipo 6 o el varicela, ¿sale? Todos ellos son altamente destructivos por la acción vasculítica que generan en pequeños, medianos o hasta en grandes vasos. Entonces puede haber lesiones isquémico-hemorrágicas y que pueden tener consecuencias muy importantes. Lo importante aquí es que todo el paciente que mencionábamos como tal una infección, en el caso de encefalitis,
Hay que hacer también estudios complementarios cuando no se tiene como tal todos los datos clínicos, pero como aquí lo dice, realmente si no puedo hacer todos los estudios, pero clínicamente todo sospecho a que hay precisamente una neuroinfección de tipo encefalitis, no duden en iniciar tratamiento. ¿Y el tratamiento cuál es? Por la incidencia, los más frecuentes son los herpes, es utilizar como tal aciclovir. Si somos estrictos, los algoritmos indican que hasta tenemos que hacer punciones seriadas para saber realmente si el paciente ha respondido a tratamiento, sea una encefalitis viral o una meningitis de tipo bacteriano, fúngico o tuberculoso. Pero es importante comentarles que ante la sospecha y los datos clínicos ya más contundentes, aunque no tengamos a la mano, sí es necesario como tal iniciar tratamiento, que a lo mejor se agrega a lo que comentaba el doctor hace un momento, ¿no? Que llegó su paciente y le diagnosticaron posteriormente meningitis tuberculosa. Realmente la meningitis tuberculosa es por exclusión, pero por incidencia, bueno, pues ya podemos sospechar a lo mejor tener un internado y valorar si es otro tipo de neuroinfección y darle como tal el tratamiento dirigido a la sospecha. Y aquí solamente quiero mencionar al respecto de hablar de trauma, es con esto con lo que termino de urgencias. Es importante que ustedes sepan que ya hay como tal nuevas guías para tratar precisamente de forma neurointensiva a los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Lo que cambia aquí es bien importante que cuando presenta un paciente un traumatismo craneoencefálico severo y que tiene lesiones primarias que están generando y que están evolucionando, ya me decía un hematoma subdural, un hematoma epidural, una lesión axonal difusa que posteriormente esté haciendo, o bueno, alguna contusión cerebral con efecto de volumen y herniación e hipertensión intracraneal, precisamente ya existen como tal nuevas determinaciones que aplican tanto para niños como adultos. Lo más importante aquí de los cambios que hay al respecto, ahí sí los voy a invitar a que lo lean de forma completa, inclusive viene un resumen de las mismas guías, precisamente es utilizar las soluciones hipertónicas, ¿sale? Cuando que sigue siendo como tal preparadas al 3%, pero en caso de que no exista una respuesta a esta, se pueden utilizar ya bolos de solución salina al 23.4%. Entonces es algo nuevo que se puede utilizar y que puede ser aplicable precisamente en niños y en adultos. ¿Qué hay que cuidar con esto? Pues precisamente que no pasemos a la hipernatremia. Otro aspecto también muy importante es que normalmente ya no es tan recomendable, a pesar de la refractariedad de la hiperventilación, ya hay como tal ciertos o nuevos, digamos, indicaciones ante la misma. Lo comento porque normalmente ven a un paciente con hipertensión y empiezan a ver datos de deterioro rostrocaudal, es decir, de datos de herniación o de hipertensión, y entonces empiezan a darle la hiperventilación, los de urgencias o los intensivistas, y eso de alguna otra forma puede ser más contraproducente. Comentar que en los esteroides también es otra cosa, ni en el traumatismo leve ni en el traumatismo severo están indicados de forma inicial, ¿sale? Es decir, no es recomendable precisamente porque de alguna otra forma, en manera secundaria, puede aumentar la presión intracraneal. Y solamente puede estar de alguna otra forma si nosotros corroboramos que existe como tal, por lo mismo traumatismo o complicación, supresión adrenal o del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. La analgesia y sedación totalmente indicadas, pero sigue haciendo hincapié de que no se relajen completamente, salvo algunas, ¿cómo se llama? Salvo algunas especificaciones que hice la guía, pero el bloqueo muscular en realidad no está indicado en el trauma craneoencefálico. Es decir, llegan y les dicen, ponle sedación y ponle midazolam, o otros que ya se escalan demasiado, ¿no? Pues los barbitúricos, tiopental o propofol, y ponle también becuronio. Y pues no, o sea, eso ya no es, o sea, ya desde las pasadas lo decían, pero ahorita ya es muy contundente que no se debe utilizar. Hincapié precisamente en el estado nutricional del paciente, sobre todo la glucosa, normalmente que no debe sobrepasar de los 180 miligramos sobre decilitro. Esa permisividad la tenemos precisamente por la respuesta metabólica al trauma. Y la profilaxis anticonvulsiva sugiere profilaxis para crisis postraumáticas tempranas, es decir, si un paciente tiene la crisis dentro de los primeros 7 días, es tratamiento indefinido. No sé en los adultos, nosotros por ejemplo en los niños hay diversos artículos donde nos recomiendan, inclusive a pesar de ser una crisis epiléptica temprana, dejar tratamiento por 6 meses. En niños dejar el tratamiento por 6 meses, y en caso de una crisis epiléptica tardía sí se recomienda como tal dejar el tratamiento hasta por 2 años, ¿no? Por la alta incidencia del desarrollo de epilepsia postraumática. Pero bueno, ahí habría que averiguar
de acuerdo a las edades, ¿no? Y el último punto es el uso de los barbitúricos, solamente aquellos sugeridos en pacientes estables que tienen hipertensión intracraneal refractaria, y realmente si no sucede control con esto, pues entonces ya hablar precisamente con el neurocirujano para ver si existe la posibilidad de hacer una craneotomía descompresiva. Entonces, en realidad, les mencionaba, todo es urgencias, o sea, todo lo que llega, pues finalmente puede convertirse en una urgencia. Pero en los niños, si no sabemos tratar, digamos, lo más simple, no vamos a poder de alguna otra forma pues abordar lo más complejo o lo que a nuestro parecer fuera más urgente, ¿no? Entonces, con esto termino la plática de urgencias neurológicas. No sé si tengan alguna duda o pregunta.